Las luces rojas y azules destellan como cuchillos en la noche. Un sedán de lujo, negro como el carbón, se detiene lentamente al borde de la carretera. El conductor, Alejandro Torres, un hombre negro de porte impecable, baja la ventanilla con manos firmes pero temblorosas. Su traje, perfectamente cortado, brilla bajo la luz de un farol lejano. Es un juez federal, un hombre que ha dedicado su vida a la justicia, pero esta noche, eso no importa. Frente a él, la oficial Daniela López, una mujer de mirada fría y labios apretados, lo observa como si fuera un delincuente común. «¡Bájate del auto, ahora!», grita, su mano derecha rozando la culata de su pistola. El aire se siente pesado, cargado de una tensión que corta como vidrio. Alejandro respira hondo, manteniendo la calma. Sabe que un movimiento en falso puede cambiarlo todo. «Oficial, no hay necesidad de esto. Soy el juez Alejandro Torres», dice, su voz firme, pero educada. López suelta una risa cortante, cruel, que resuena en la calle vacía. «¿Juez? Claro. Y yo soy la presidenta», responde, sus ojos brillando con desprecio. Alejandro siente el peso de esas palabras, como un golpe al pecho. No es solo un insulto, es un recordatorio de que, para algunos, su piel siempre hablará más alto que su título. La calle está silenciosa, salvo por el zumbido de un poste de luz y el chirrido de los neumáticos de un auto que pasa a lo lejos. Alejandro mantiene las manos a la vista, en el volante, a las 10 y las 2, como le enseñaron desde niño. No hagas movimientos bruscos, no des razones. Esas palabras, dichas por su padre, resuenan en su mente como un eco doloroso. Ha estado aquí antes, no en esta carretera, no con esta oficial, pero sí en este momento, el momento en que su identidad, su éxito, su vida, se reducen al color de su piel. López golpea la ventanilla con los nudillos, impaciente. «Licencia y registro», ordena, su tono seco, casi venenoso. Alejandro asiente, moviéndose despacio, sacando su billetera con cuidado. «Oficial, ¿puedo saber por qué me detuvo?», pregunta, manteniendo la voz baja, controlada. López no responde. En cambio, sus ojos recorren el auto, el traje, la billetera de cuero. Sus labios se curvan en una mueca. «Conducías de manera sospechosa», dice, aunque ambos saben que es mentira. Alejandro ha manejado con precisión quirúrgica, señalizando cada giro, respetando cada límite. El corazón de Alejandro late con fuerza, pero su rostro permanece sereno. Entrega su licencia y registro, observando cómo López los examina. Entonces lo ve, el destello de incredulidad en sus ojos. «¿Juez?», murmura, alzando una ceja, como si la idea de un hombre negro en tal posición fuera absurda. «Eso dice aquí», responde Alejandro, su tono cortante pero profesional. López suelta una risa que corta como un cuchillo. «Un juez negro, ¿eh? ¿También juegas en la NBA?». Las palabras son un latigazo, un intento descarado de humillarlo. Alejandro siente la furia subir por su garganta, pero la contiene. Ha oído esto antes, demasiadas veces. Cada comentario, cada mirada, cada insinuación que cuestiona su lugar en el mundo. Pero no le dará la satisfacción de verlo reaccionar. «Por favor, bájate del vehículo», ordena López, su voz ahora más dura, su mano aún cerca de su arma. Alejandro aprieta la mandíbula. «¿Con qué motivo?», pregunta, sabiendo que la pregunta es peligrosa. López da un paso más cerca, su rostro endurecido. «Te lo dije, manejabas agresivamente. Ahora, bájate». La orden es un grito, un desafío. Alejandro sabe que tiene opciones, pero ninguna es segura. Puede obedecer y arriesgarse a una escalada, o resistir y ser etiquetado como no cooperativo.
Ambas opciones están cargadas de peligro. Lentamente, abre la puerta, sus manos aún visibles, y sale al aire frío de la noche. La carretera está desierta, pero el peso de la injusticia lo aplasta. Date la vuelta, manos en el auto, ordena López, su voz cortante como una navaja. Alejandro obedece, colocando las manos en el techo del sedán. Siente las manos de López en sus hombros, empujándolo con una fuerza innecesaria, casi sádica. «Estás cometiendo un error», dice Alejandro, su voz baja pero firme. López lo empuja más fuerte contra el auto, el metal frío mordiendo su pecho. «Yo decidiré eso», responde ella, su tono cargado de arrogancia. En ese momento, Alejandro sabe que esto no es sobre la ley, no es sobre justicia, es sobre poder, sobre control, sobre recordarle que, sin importar su título, sin importar su éxito, para ella, él no es más que un sospechoso. Un murmullo rompe el silencio. «Oye, estoy grabando todo esto». La voz es joven, temblorosa pero valiente. Alejandro gira ligeramente la cabeza y ve a un muchacho, no mayor de 20 años, parado en la acera con su celular alzado. Es Diego, un estudiante universitario que pasaba por ahí, su rostro lleno de indignación. «Esto es racismo puro. Están deteniendo a un juez por nada», grita Diego, su voz resonando en la calle. López se gira como un relámpago, su rostro contorsionado por la furia. «¡Apaga eso ahora!», ruge, dando un paso hacia él, su mano todavía en la culata de su pistola. Diego retrocede, pero no baja el teléfono. «¿O qué? ¿Me vas a arrestar por grabar la verdad?», responde, su voz temblando pero firme. La tensión en el aire es eléctrica, como un cable a punto de romperse. Otro patrullero llega, sus luces añadiendo más caos a la escena. Un segundo oficial, Ramírez, baja del auto. Es joven, con ojos nerviosos que recorren a Alejandro, luego a López, y finalmente a Diego, que sigue grabando. Ramírez duda, su rostro mostrando un destello de incomodidad. «López, ¿qué está pasando aquí?», pregunta, su voz baja, casi cautelosa. López lo fulmina con la mirada. «Ocúpate de tus asuntos, Ramírez. Esto está bajo control», espeta. Pero Ramírez no se mueve. Mira a Alejandro, y por un segundo, algo pasa por sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Duda? Alejandro lo ve, pero Ramírez no dice nada. Se queda ahí, callado, cómplice en su silencio. Es otro golpe al corazón de Alejandro, otro recordatorio de cómo el sistema protege a los suyos, incluso cuando saben que está mal. López agarra los brazos de Alejandro, torciéndolos detrás de su espalda. Las esposas se cierran con un chasquido metálico, mordiendo su piel. «Vehículo posiblemente robado, sospechoso detenido», dice López por la radio, su voz fría, profesional, pero llena de desprecio. Alejandro aprieta los dientes. «Eso es una mentira», dice, su voz calmada, pero cortante. «Este es mi auto, y lo sabes». López suelta una risa corta, sarcástica. «Veremos qué dice el sistema», responde, empujándolo hacia el patrullero. Las esposas duelen, pero el dolor verdadero es la humillación, la sensación de ser reducido a nada frente a los ojos de un extraño, de Diego, que sigue grabando con manos temblorosas. «Esto no está bien», grita Diego, dando un paso adelante. López se gira, su rostro ahora una máscara de furia. «Te dije que apagues eso, o te meto en el auto con él», amenaza, señalando a Alejandro. Diego retrocede, pero su teléfono sigue en alto. «No tienes derecho, todos van a ver esto», grita, su voz quebrándose pero desafiante. La valentía del muchacho es un destello de esperanza en medio de la oscuridad, pero también un recordatorio de lo mucho que está en juego. Alejandro siente el peso de cada segundo, de cada palabra. Sabe que este momento podría terminar en tragedia. Ha visto los titulares,
Ha asistido a los funerales. De repente, un tercer auto frena con un chirrido. Las puertas se abren y una voz profunda y autoritaria corta el aire como un trueno. ¡Suéltenlo ahora mismo! El hombre que baja es Miguel Vargas, el jefe de justicia del Estado, un hombre cuya presencia impone respeto instantáneo. Sus ojos arden con una furia contenida mientras se acerca. López se queda helada, su mano aún en el brazo de Alejandro. Ramírez da un paso atrás, su rostro pálido. «Señor, esto es un procedimiento estándar», intenta decir López, pero su voz tiembla, traicionando su fachada. Vargas la ignora, sus ojos fijos en Alejandro. «Este hombre es un juez federal. Estás cometiendo un error que no olvidarás», dice, su voz baja pero afilada como una espada. López suelta a Alejandro, pero no sin un último empujón, un gesto pequeño pero cargado de desprecio. Las esposas caen, y Alejandro frota sus muñecas, el dolor físico eclipsado por la rabia que quema en su pecho. Diego, aún grabando, apunta su teléfono directamente a López. «Todo el mundo va a ver esto. No puedes esconderte», grita, su voz llena de una furia juvenil que resuena en la noche. López lo fulmina con la mirada, pero no dice nada. Sabe que ha perdido el control. El video ya está en el mundo, y con él, la verdad. Alejandro se endereza, ajustando su traje con una calma deliberada. Mira a López, sus ojos firmes, impenetrables. «Esto no termina aquí», dice, su voz baja, pero cargada de promesa. López aprieta los puños, su rostro una mezcla de rabia y pánico. Sabe que ha cruzado una línea, pero su orgullo no la deja retroceder. Ramírez, aún callado, baja la mirada, incapaz de enfrentar la verdad de su propia complicidad. Vargas pone una mano en el hombro de Alejandro, un gesto silencioso de apoyo. «Vamos, Alejandro, esto no se queda así», dice, su voz firme pero llena de una furia contenida que promete consecuencias. Diego baja el teléfono, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. «Gracias por no rendirte», le dice a Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y cansancio. Alejandro asiente, su garganta apretada. «Gracias a ti», responde, sabiendo que sin ese video, sin ese acto de valentía, esta noche podría haber terminado de manera muy diferente. La multitud comienza a reunirse, susurros creciendo como un murmullo de tormenta. Algunos sacan sus teléfonos, compartiendo el video, amplificando la verdad. La patrulla de López ruge al encenderse, y con un chirrido de llantas se aleja en la noche. Pero Alejandro sabe que esto no es el final. Es solo el comienzo. La rabia en su pecho no es solo por él, sino por todos los que han enfrentado esta injusticia, por los que no tuvieron un teléfono grabando, por los que no tuvieron un Vargas que llegara a tiempo. Esto es más grande que una detención. Es una lucha contra un sistema que permite que personas como López abusen de su poder sin consecuencias. ¿Sientes la furia de esta injusticia? Da un like y comenta igualdad si crees que esto debe cambiar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Crees que manejó la situación correctamente? Comenta igualdad y comparte tu opinión. No dejes que esta historia muera aquí. La noche se cierra sobre Alejandro mientras sube a su auto, el eco de las luces del patrullero aún destellando en su mente. Ajusta el retrovisor, sus manos firmes pero temblando ligeramente. No es solo un juez, es un hombre que ha jurado pelear por la justicia, y esta noche esa pelea se volvió personal. Mientras conduce hacia la oscuridad, sabe que el video de Diego ya está circulando, encendiendo una chispa que no se apagará fácilmente. López puede haber huido, pero no escapará de las consecuencias. No esta vez. El amanecer no trajo calma. El video de Diego, con sus imágenes crudas y la voz temblorosa del joven estudiante gritando contra la injusticia, se había propagado como un incendio forestal. En cada pantalla, en cada celular, en cada conversación,
La cara de Daniela López, la oficial que había humillado al juez Alejandro Torres, se convertía en el rostro del abuso de poder. Las redes sociales servían con hashtags como #justicia para Alejandro y no al racismo policial. Los comentarios eran un torrente de furia. Esto es inaceptable. ¿Cuántas veces ha pasado sin que nadie lo grabe? Esa mujer debe pagar. Pero para Alejandro, sentado en su oficina con las cortinas cerradas, el peso de la noche anterior no era solo un video viral. Era un recordatorio de que, incluso con un título de juez federal, su piel lo convertía en un blanco. La rabia le quemaba el pecho, no solo por él, sino por todos los que habían enfrentado a oficiales como López, y no habían tenido un celular grabando, no habían tenido a alguien como Miguel Vargas para intervenir. Alejandro encendió la televisión. Los titulares destellaban en la pantalla. Juez federal detenido injustamente por oficial racista. Video viral expone abuso policial. Los presentadores debatían con voces encendidas, algunos defendiendo a López con argumentos vacíos sobre protocolos policiales, mientras otros exigían su despido inmediato. Una periodista, una mujer morena de mirada intensa, hablaba directamente a la cámara. Esto no es solo sobre un juez, es sobre un sistema que permite que esto ocurra una y otra vez. ¿Cuántos no tienen el poder de Alejandro Torres para defenderse? Alejandro apagó el televisor con un clic seco. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una furia contenida que crecía con cada segundo. Había jurado defender la justicia, pero ahora la justicia lo miraba a los ojos y le exigía más. En la comisaría, el ambiente era un polvorín. Daniela López, sentada en una sala de conferencias con paredes grises, tamborileaba los dedos sobre la mesa. Su uniforme, normalmente impecable, estaba arrugado, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Frente a ella, el comisionado de policía, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, hojeaba un expediente con expresión sombría. A su lado, dos oficiales de asuntos internos, una mujer de cabello corto y un hombre con gafas, tomaban notas con rostros inexpresivos. López mantenía la barbilla alta, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Sabía que el video la había atrapado. Sabía que no había escapatoria. Pero su orgullo, ese veneno que la había llevado a humillar a Alejandro, seguía ardiendo en su interior. El comisionado alzó la vista. Oficial López, está aquí por una revisión interna tras una queja grave sobre su conducta anoche. El video ha generado una reacción pública significativa. ¿Tiene algo que decir antes de que empecemos? López apretó los labios, su mirada desafiante. Hice mi trabajo, dijo, su voz cortante, como si cada palabra fuera un desafío. El conductor actuó de manera sospechosa. Seguí el protocolo. El comisionado arqueó una ceja, incrédulo. ¿Sospechoso? ¿Un juez federal manejando su propio auto es sospechoso para usted? López no respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron en un puño bajo la mesa. No sabía quién era, murmuró, pero su tono era defensivo, casi petulante. La puerta de la sala se abrió con un crujido. Alejandro Torres entró, su presencia llenando el espacio como una tormenta silenciosa. Vestía un traje oscuro, sus hombros rectos, su rostro una máscara de determinación. López lo miró, y por un instante, su fachada se tambaleó. Sus ojos se abrieron ligeramente, traicionando un destello de pánico. No esperaba verlo aquí. No esperaba que él, el hombre que había esposado y humillado, estuviera ahora frente a ella, en una posición de poder. Alejandro no dijo nada, solo tomó asiento al otro lado de la mesa, sus ojos fijos en los de ella. La tensión en la sala era tan densa que parecía sofocar el aire. La oficial de asuntos internos, la mujer de cabello corto, encendió un monitor. «Vamos a revisar el video», anunció, su voz neutra pero firme. La pantalla cobró vida,
mostrando las imágenes que ya habían recorrido el mundo. López gritando a Alejandro, empujándolo contra el auto, esposándolo con una fuerza brutal. Su voz, cargada de desprecio, resonaba en la sala. ¿Juez? Claro, y yo soy la presidenta. Cada palabra era un clavo en su propio ataúd. El comisionado apretó la mandíbula, sus dedos entrelazados con fuerza. Los oficiales de asuntos internos tomaban notas, sus rostros imperturbables, pero sus plumas moviéndose con rapidez. López, por su parte, miraba la pantalla con los labios apretados, su rostro endurecido. No había remordimiento en sus ojos, solo rabia. Rabia por ser expuesta, por perder el control. Entonces, la oficial de asuntos internos sacó un segundo expediente. Oficial López, esto no es un incidente aislado, dijo, su voz cortante. Hemos revisado su historial. Hay múltiples quejas en su contra. Uso excesivo de la fuerza, detenciones injustificadas, acusaciones de sesgo racial. Todas fueron archivadas o ignoradas. ¿Cómo explica eso? López se enderezó, su rostro una máscara de desafío. Esas quejas son exageraciones. La gente siempre quiere victimizarse, respondió, su tono goteando desprecio. Alejandro sintió una oleada de furia. Esas palabras no eran solo una defensa, eran una bofetada a cada persona que había sufrido bajo su abuso de poder. La puerta se abrió nuevamente y una mujer entró. Era Carmen Ruiz, una madre soltera de unos 40 años, con el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos encendidos de determinación. «Permítanme hablar», dijo, su voz temblando pero firme. El comisionado asintió, aunque con cierta reticencia. Carmen se acercó a la mesa, mirando directamente a López. «Hace 2 años, usted detuvo a mi hijo Javier. Tenía 17 años. Estaba caminando a casa desde la tienda, y usted lo acusó de robar. Lo empujó contra una pared, lo esposó, lo llamó delincuente, sin ninguna prueba. Mi hijo lloró esa noche, humillado, asustado. Presenté una queja, pero nadie hizo nada. ¿Sabe lo que es ver a su hijo roto por alguien como usted?» La sala quedó en silencio. Los ojos de Carmen brillaban con lágrimas, pero su voz no vaciló. López no la miró. Sus manos se cerraron en puños, sus nudillos blancos. «Eso no tiene nada que ver con este caso», murmuró, pero su voz era débil, casi quebrada. Alejandro sintió la rabia subir por su garganta como bilis. No era solo Carmen, no era solo Javier, eran miles, millones, atrapados en un sistema que protegía a personas como López mientras aplastaba a los que no tenían poder. El comisionado se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido. «Señora Ruiz, agradecemos su testimonio. Esto será considerado en la investigación». Pero sus palabras sonaban huecas, como si fueran solo un trámite. Entonces, una nueva bomba cayó. La oficial de asuntos internos sacó un informe más. «Oficial López, encontramos evidencia de que intentó manipular el registro del patrullero anoche. Los datos de su cámara corporal fueron alterados y el video original fue parcialmente borrado. ¿Cómo explica eso?» El aire se congeló. López palideció, sus ojos abriéndose de par en par. Eso no es cierto», balbuceó, pero su voz traicionaba su mentira. El comisionado golpeó la mesa con la palma, el sonido resonando como un trueno. «Esto es inaceptable. ¿Cree que puede borrar la evidencia y salirse con la suya?», gritó, su rostro rojo de furia. Alejandro no dijo nada, pero sus ojos no se apartaron de López. Podía ver el pánico creciendo en su rostro, la certeza de que su mundo se derrumbaba. Pero no había satisfacción en verlo. Solo había rabia, una rabia profunda y ardiente por un sistema que había permitido que alguien como López operara sin consecuencias durante tanto tiempo. Cada queja ignorada, cada víctima silenciada, cada abuso encubierto era una puñalada al corazón de la justicia. Y ahora, gracias al video de Diego, gracias a la valentía de Carmen, el mundo estaba viendo la verdad.
Pero incluso eso no era suficiente. El comisionado se puso de pie, su voz temblando de indignación. Oficial López, a partir de este momento, está suspendida sin goce de sueldo hasta que se complete la investigación. Entregue su placa y su arma ahora. López se quedó inmóvil, sus manos temblando. Por un segundo, pareció que iba a protestar, a gritar, a defenderse. Pero entonces, con un movimiento lento y lleno de resentimiento, sacó su placa y la dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó en la sala como un eco de su derrota. Pero cuando se levantó, sus ojos encontraron los de Alejandro. «Esto no termina aquí», murmuró, su voz baja, venenosa, cargada de odio. Alejandro la miró sin parpadear, su rostro una máscara de acero. «No», respondió, su voz calma pero afilada como un cuchillo. «Apenas comienza». López salió de la sala, sus pasos resonando en el pasillo como un tambor de guerra. Pero la furia de Alejandro no se desvaneció. No era solo sobre López, era sobre Ramírez, que se quedó callado. Era sobre el comisionado, que había permitido que las quejas contra ella se acumularan sin consecuencias. Era sobre un sistema que protegía a los suyos mientras dejaba a los vulnerables en la oscuridad. Carmen, aún de pie, lo miró con una mezcla de gratitud y cansancio. «Gracias por no rendirse, juez Torres», dijo, su voz apenas un susurro. Alejandro asintió, pero sus palabras estaban atrapadas en su garganta. No podía prometerle que todo cambiaría, pero podía prometerle que no se detendría. Fuera de la comisaría, la multitud crecía. Periodistas con micrófonos, activistas con pancartas, ciudadanos comunes con teléfonos en alto. El video de Diego seguía circulando, cada reproducción alimentando la furia colectiva. Una joven, María, una activista local, sostenía un cartel que decía: «Basta de racismo policial». Su voz resonaba en la calle mientras gritaba: «No queremos más Lópezes, queremos justicia». La multitud rugió en apoyo, sus voces uniéndose en un coro de indignación. Pero también había miedo, miedo de que esto, como tantas veces antes, fuera solo un momento, un destello de esperanza que se apagaría bajo el peso del sistema. Alejandro salió de la comisaría, el sol quemándole los ojos. La multitud lo vio, y por un momento, el silencio se apoderó de la calle. Luego, un grito rompió el aire. «Juez Torres, estamos contigo». Era Diego, el estudiante que había grabado el video, parado al frente de la multitud, su celular aún en la mano. Alejandro lo miró, y por primera vez ese día, una chispa de esperanza atravesó la furia en su pecho. «Gracias, Diego», dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. «Esto no es solo mi lucha, es de todos nosotros». La multitud estalló en aplausos, pero Alejandro sabía que los aplausos no eran suficientes. La suspensión de López era un paso, pero no era justicia. No todavía. Mientras subía a su auto, el teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje de Miguel Vargas. «Prepárate, Alejandro, esto va a la corte. No dejes que se salgan con la suya». Alejandro cerró los ojos, la rabia y la determinación chocando en su interior como dos tormentas. López había perdido su placa, pero seguía siendo un síntoma de un problema más grande. Un problema que no se resolvería con una suspensión o un titular. La lucha estaba lejos de terminar, y Alejandro sabía que el próximo capítulo sería aún más duro. ¿Sientes la furia de esta injusticia? Da un like y comenta «Igualdad» si crees que esto debe cambiar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alejandro? ¿Crees que Carmen merece justicia para su hijo? Comenta «Igualdad» y comparte tu historia. No dejes que esta lucha se apague. El sol ardía como un juez implacable sobre el tribunal, un coloso de mármol que se alzaba en el corazón de la ciudad,
proclamando justicia, pero escondiendo siglos de traiciones. Dentro, la sala de audiencias era un campo de batalla, el aire tan denso que parecía sofocar. Periodistas abarrotaban los bancos traseros, sus cámaras destellando como ojos insaciables, capturando cada gesto, cada palabra. Activistas sostenían pancartas apretadas contra el pecho, sus rostros tensos, sus ojos encendidos de furia y esperanza. Ciudadanos comunes llenaban cada rincón, algunos con lágrimas contenidas, otros con puños cerrados como si quisieran golpear el sistema mismo. En el centro, detrás del estrado de caoba, Alejandro Torres, juez federal, se erguía como un faro en la tormenta. Su toga negra caía sobre sus hombros, pesada como el peso de la verdad que cargaba. Sus ojos, firmes, penetrantes, recorrían la sala, deteniéndose en Daniela López, la oficial que lo había humillado, que lo había esposado, que había intentado borrar su verdad. López, sentada en la mesa de la defensa, ya no llevaba su uniforme. Su traje gris parecía tragársela, pero sus ojos, esos ojos llenos de arrogancia, aún desafiaban al mundo. Alejandro sintió la rabia arder en su pecho, no solo por él, sino por cada persona que había caído bajo el poder de López, por cada voz silenciada por un sistema que protegía a los suyos mientras aplastaba a los demás. Esto no era un juicio, era una guerra. Alejandro golpeó el mazo, el sonido resonó como un trueno, silenciando la sala. «El tribunal está en sesión», anunció, su voz firme, cortante, una promesa tallada en acero. López lo miró, sus labios apretados en una línea dura, su rostro una máscara de desafío. No había miedo en ella, solo una furia contenida, como si aún creyera que el sistema la salvaría. Su abogado, un hombre de traje caro y voz meliflua, se levantó. «Señores del tribunal, mi clienta, Daniela López, actuó bajo presión, siguiendo protocolos policiales. No hubo intención de discriminación. Esto fue un malentendido, un error humano». Las palabras eran suaves, pulidas, pero sonaban vacías, como un eco en una tumba. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una furia que amenazaba con desbordarse. ¿Un malentendido? Esposarlo contra su propio auto, acusarlo de robarlo, manipular evidencia para encubrirlo. Eso no era un error, era racismo, era abuso, era una traición a todo lo que la justicia representaba. La fiscalía, liderada por Sofía Mendoza, una abogada joven con ojos que ardían como brasas, se puso de pie. Sostenía una carpeta gruesa, sus manos firmes pero temblando ligeramente de indignación. «Señores, la evidencia contra Daniela López es irrefutable», comenzó, su voz clara, afilada como una espada. No solo detuvo injustamente al juez Alejandro Torres, un hombre que ha dedicado su vida a la justicia. Manipuló evidencia, intentó borrar el video de su cámara corporal y tiene un historial de abuso que el departamento ha ignorado durante años. Sofía señaló el monitor en la sala y el video de Diego, el estudiante valiente que había grabado la detención, cobró vida. Las imágenes eran brutales. López empujando a Alejandro contra el auto, su risa burlona resonando, las esposas mordiendo su piel, sus palabras venenosas cortando el aire. «¿Juez? Claro, y yo soy la presidenta». La sala estalló en murmullos, un rugido de indignación que el mazo de Alejandro tuvo que acallar, pero él no podía acallar la furia en su propio corazón. Cada fotograma era una puñalada, un recordatorio de la humillación, de la injusticia, de un sistema que había permitido que López operara sin consecuencias. Sofía no se detuvo. «No es solo el juez Torres», continuó, su voz temblando de rabia contenida.
Tenemos testimonios de otras víctimas. Carmen Ruiz, cuyo hijo Javier fue detenido y humillado sin motivo. José Morales, un repartidor golpeado por López en una detención rutinaria. Ana Gómez, una enfermera acosada y amenazada por parecer sospechosa. Luis Hernández, un joven acusado falsamente de posesión de drogas, que pasó 6 meses en prisión antes de que se demostrara su inocencia. Y ahora, tenemos a Teresa Díaz, una estudiante de secundaria que fue detenida por López por vagancia, mientras esperaba el autobús después de clases. Teresa, de solo 15 años, fue esposada frente a sus compañeros, humillada, y su queja fue enterrada por el departamento. La sala se llenó de jadeos, de susurros, de miradas cargadas de dolor. Carmen, en la primera fila, apretaba un pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. José, con cicatrices visibles en las manos, miraba al suelo, su rostro marcado por la vergüenza y la rabia. Ana, con su hija pequeña a su lado, sostenía su mano con fuerza, sus ojos fijos en López. Luis, un joven delgado con ojos hundidos, estaba sentado al fondo, su rostro una máscara de cansancio. Teresa, una adolescente frágil con el uniforme escolar aún puesto, temblaba mientras su madre la abrazaba, ambas llorando en silencio. Entonces, Sofía dejó caer una bomba que hizo que la sala se congelara. «Y hay más», dijo, su voz baja, cargada de veneno. «Hemos descubierto que el capitán Roberto Salazar, superior inmediato de López, no solo sabía de sus abusos, sino que los encubrió activamente. Encontramos correos electrónicos donde Salazar instruía a López sobre cómo manipular reportes, cómo silenciar quejas. Ofreció sobornos a testigos, incluido Diego, el joven que grabó el video, para que retiraran sus declaraciones. Incluso presionó a otros oficiales, como Ramírez, para que mintieran en sus reportes, asegurándoles que el departamento los protegería. La sala estalló. Gritos de «corrupción» y «vergüenza» resonaron desde los bancos. Alejandro golpeó el mazo, pero su propia furia amenazaba con romperlo. ¿Sobornos? ¿Encubrimientos? Esto no era solo López. Era un sistema podrido. Una red de complicidad que había permitido que la injusticia floreciera como una plaga. Diego se puso de pie, su rostro rojo de indignación. «Intentaron comprarme», gritó, su voz cortando el caos. «Me ofrecieron $5,000 para borrar el video, para callarme. Me dijeron que mi familia estaría en peligro si no lo hacía. Pero no me vendí. Porque esto no es solo sobre el juez Torres, es sobre todos nosotros». La multitud rugió, sus voces uniéndose en un coro de furia. Alejandro miró a Diego, y por un momento, una chispa de orgullo atravesó la rabia en su pecho. Ese joven, con su celular y su valentía, había desafiado a un sistema que aplastaba a los débiles. Pero también sintió una punzada de dolor. Diego no debería haber tenido que arriesgar tanto. Nadie debería tener que grabar la verdad para que se escuche. López, por primera vez, parecía pequeña. Sus hombros estaban encorvados, sus manos temblaban sobre la mesa. Pero aún no había remordimiento en sus ojos, solo una furia contenida, como si estuviera furiosa por ser atrapada, no por lo que había hecho. Su abogado intentó defenderla nuevamente. «Mi clienta actuó bajo presión. El capitán Salazar tomó decisiones sin su conocimiento. No hay pruebas de intención racial». Pero las palabras eran débiles, desesperadas, y nadie las creía. Ni la sala, ni Alejandro, ni siquiera el propio abogado, cuya voz temblaba como si supiera que estaba perdiendo. Entonces, un nuevo testimonio hizo que la furia en la sala alcanzara un punto de ebullición. María, la activista que había liderado las protestas, se puso de pie. Sostenía un papel arrugado, su voz un grito de dolor y rabia. «Recibí amenazas anónimas después de publicar el video de Diego», dijo, sus ojos brillando con lágrimas de indignación. «Me dijeron que me callara,
que mi hija pagaría si seguía hablando. Encontré un mensaje en mi buzón. Para o te arrepentirás. Y sé que vino del departamento. La sala estalló nuevamente, los gritos ahogando el mazo de Alejandro. Él mismo sintió la rabia quemarle las venas. ¿Amenazas a una madre? ¿A una joven que solo quería justicia? Esto era más que abuso de poder. Era una guerra contra la verdad, contra los que se atrevían a alzar la voz. Pero la indignación no terminó ahí. Sofía sacó otro documento, su voz temblando de furia. Hemos encontrado evidencia de que López no solo manipuló su cámara corporal, sino que intentó destruir el expediente de Luis Hernández para evitar que su caso saliera a la luz. También descubrimos que Salazar presionó a otros oficiales, como Ramírez, para que mintieran en sus reportes. Pero hay más. Encontramos un informe interno que revela que López y Salazar trabajaron juntos para fabricar cargos contra al menos 5 personas en los últimos 2 años, todas de comunidades marginadas. Estas personas, como Luis, perdieron trabajos, familias, dignidad, porque López y Salazar decidieron que sus vidas no valían nada. La sala se convirtió en un volcán. Gritos de «basta» y «justicia» resonaban, imposibles de contener. Alejandro golpeó el mazo, pero su propia furia era un incendio que no podía apagar. Un nuevo testigo se levantó, una anciana llamada Rosa, con el rostro surcado de arrugas, pero los ojos llenos de fuego. «Soy la abuela de Luis», dijo, su voz temblando pero firme. «Cuando mi nieto salió de prisión, no era el mismo. Perdió su trabajo, sus amigos, su esperanza. López lo acusó sin pruebas, y Salazar lo respaldó. La semana pasada, alguien dejó una nota en mi puerta. Mantente callada, o tu nieto volverá a la cárcel. Mi familia ha vivido con miedo desde entonces. Esto no es justicia, es crueldad». La sala se llenó de llantos, de puños alzados, de una furia colectiva que parecía derribar las paredes. Alejandro sintió que la rabia lo consumía. No era solo López, no era solo Salazar. Era un sistema que había permitido que una anciana viera a su nieto roto, que una madre como Carmen llorara por su hijo, que una adolescente como Teresa fuera humillada frente a sus compañeros. Otro testigo, un hombre mayor llamado Eduardo, se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón. «Fui taxista durante 30 años», dijo, su voz ronca pero cargada de dolor. «Hace 4 años, López me detuvo por conducir erráticamente. Me empujó contra mi taxi, me llamó viejo inútil y me acusó de transportar drogas. No había nada en mi auto, pero pasé 2 días en una celda. Perdí clientes, mi salud empeoró y mi familia sufrió. Presenté una queja, pero Salazar la desechó. Dijo que no había pruebas, pero yo sé lo que viví». Eduardo señaló a López, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú destruiste mi vida y nunca te disculpaste». La sala estaba al borde del caos. Los gritos de indignación eran un rugido, un clamor por justicia que no podía ser ignorado. Alejandro alzó una mano, silenciando la sala. Su voz, cuando habló, era calma, pero cada palabra estaba cargada de una furia que resonaba en los muros. «Oficial López», comenzó, sus ojos clavados en ella, «usted está acusada de abuso de poder, perfilamiento racial, manipulación de evidencia y complicidad en un encubrimiento. Las pruebas son abrumadoras. Usted tuvo la oportunidad de corregir sus acciones, pero eligió mentir, amenazar y destruir. Ha traicionado la confianza de la ley que juró proteger. Ha herido a personas inocentes, ha roto vidas, ha usado su placa como un arma». López lo miró, sus ojos brillando con odio, pero no dijo nada. No podía. La verdad la había aplastado. El silencio era ensordecedor. Alejandro respiró hondo, su voz firme como el acero. «Este tribunal la encuentra culpable de conducta grave.
Queda despojada permanentemente de toda autoridad legal. Nunca volverá a portar una placa. Se le ordena asistir a un entrenamiento obligatorio contra prejuicios raciales, y su expediente reflejará sus acciones para siempre. Además, este tribunal recomienda una investigación penal contra el capitán Salazar por su rol en este encubrimiento, y una auditoría completa del departamento para identificar a otros cómplices. Un jadeo colectivo llenó la sala. No era prisión para López, pero era una sentencia devastadora. Para alguien como ella, perder su placa era perder su identidad, su poder, su capacidad de controlar. Era el fin. López se puso de pie, sus manos temblando, su rostro blanco como la ceniza. «Esto no es justo», murmuró, su voz apenas audible, cargada de veneno. Alejandro la miró, su expresión imperturbable. «No», dijo, su voz baja pero cortante como una navaja. «Justicia es lo que está recibiendo ahora». Cuando López fue escoltada fuera de la sala, sus pasos resonaban como los últimos latidos de un corazón moribundo. La multitud estalló en aplausos, pero Alejandro no se unió a ellos. No era una victoria. Era un paso en una guerra que aún ardía. Afuera, el sol quemaba las escaleras del tribunal, pero el peso de la injusticia seguía sobre sus hombros. Mientras bajaba los escalones, vio a Diego, a Carmen, a María, a José, a Ana, a Rosa, a Teresa, a Eduardo, todos de pie, mirándolo con una mezcla de gratitud y esperanza. Diego se acercó, sus ojos brillando con lágrimas. «Lo hiciste, juez. Lo hiciste por nosotros», dijo, su voz temblando. Alejandro puso una mano en su hombro. «No, Diego, lo hicimos juntos». Pero en su interior, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La prensa se arremolinaba, los micrófonos apuntando como lanzas. «Juez Torres, ¿qué significa este veredicto para el sistema?», gritó un periodista. Alejandro se detuvo, su mirada firme como una roca. «Significa que la justicia no es un regalo, es una lucha, y no pararemos hasta que cada abuso sea castigado, hasta que cada voz sea escuchada, hasta que cada víctima tenga justicia». La multitud rugió, sus voces elevándose como un himno de resistencia. Pero Alejandro sabía que no bastaba. Había más Lópezes, más Salazares, más sistemas que protegían a los suyos mientras aplastaban a los débiles. La rabia en su pecho no se apagaba, pero ahora estaba acompañada de una certeza. No estaba solo. Diego, con su celular; Carmen, con su dolor; María, con su valentía; Rosa, con su amor por su nieto; Teresa, con su inocencia robada; Eduardo, con su dignidad herida. Todos eran la prueba de que la marea estaba cambiando, lentamente, dolorosamente, pero cambiando. Mientras subía a su auto, Alejandro recibió un mensaje de Miguel Vargas. «Salazar será el próximo. Y después, el sistema. No te detengas, Alejandro». Cerró los ojos, la furia y la determinación chocando como relámpagos. Esto no era el fin, era el comienzo de una lucha más grande. Y mientras conducía, con el tribunal desvaneciéndose en el retrovisor, supo una cosa con certeza. La justicia no era solo castigo, era cambio, era responsabilidad, y él no dejaría de pelear hasta que ese cambio fuera real, hasta que personas como Luis no tuvieran que perderlo todo, hasta que madres como Carmen no tuvieran que llorar, hasta que adolescentes como Teresa no tuvieran que temer, hasta que ancianos como Eduardo no tuvieran que sufrir en silencio. La guerra continuaba, y Alejandro Torres estaría en la primera línea, con Diego, con María, con todos los que se negaban a callar. ¿Sientes la furia de esta injusticia? Da un like y comenta «Igualdad» si crees que esto debe cambiar. ¿Qué harías en el lugar de Alejandro? ¿Crees que el castigo de López fue suficiente? ¿Qué hay de Salazar
y los que lo protegieron. Comenta, igualdad, y alza tu voz. Esta lucha es de todos nosotros. Comparte esta historia para que el mundo sepa que no. La historia de Alejandro Torres, un juez federal que enfrentó la humillación y el abuso de poder de la oficial Daniela López, no es solo un relato de indignación y lucha. Es un espejo que refleja las heridas profundas de nuestra sociedad. Al sumergirme en esta narrativa, siento una mezcla de furia, tristeza y esperanza que resuena con la experiencia de muchos en América Latina, donde la injusticia y el prejuicio, a menudo, se esconden detrás de una placa o un uniforme. La rabia que arde en el pecho de Alejandro, en las voces de Diego, Carmen, María, Rosa, Teresa y Eduardo, es la misma que sentimos cuando vemos cómo el sistema falla a los más vulnerables. Pero más allá de la furia, esta historia nos enseña lecciones poderosas que podemos llevar a nuestra vida diaria, inspirándonos a actuar, a alzar la voz y a no rendirnos frente a la adversidad. La primera emoción que me golpea es la indignación. Ver a Alejandro, un hombre que ha luchado toda su vida para llegar a ser juez federal, reducido a un sospechoso solo por el color de su piel, es un puñetazo al corazón. La arrogancia de López, su risa burlona, sus palabras venenosas, «¿Juez? Claro, y yo soy la presidenta», son un recordatorio cruel de cómo los prejuicios pueden cegar a quienes deberían protegernos. Esta indignación se intensifica cuando conocemos a las otras víctimas. Javier, el hijo de Carmen, humillado sin motivo. Luis, cuya vida fue destrozada por una acusación falsa. Teresa, una adolescente esposada frente a sus compañeros. Eduardo, un taxista cuya dignidad fue pisoteada. Cada historia es una herida abierta, un grito de dolor que resuena en nuestras comunidades, donde el racismo y el abuso de poder no son solo titulares, sino realidades que enfrentamos en las calles, en los barrios, en nuestras vidas. Pero la historia también despierta tristeza, una tristeza profunda por un sistema que permite que estas injusticias florezcan. El silencio de Ramírez, el oficial que dudó pero no actuó, es un eco de la complicidad pasiva que vemos a nuestro alrededor. La revelación de que Salazar, un capitán, encubrió los abusos de López y amenazó a testigos como Diego y María, me llena de una impotencia que duele. Es la misma impotencia que sentimos cuando vemos cómo los poderosos protegen a los suyos, dejando a los más débiles sin voz. Sin embargo, en medio de esta tristeza, hay un destello de esperanza. La valentía de Diego, grabando a pesar del miedo. El coraje de María, enfrentando amenazas por su hija. La fuerza de Rosa, defendiendo a su nieto. Todos ellos son faros que iluminan el camino hacia el cambio. La primera lección que extraigo es la importancia de la resistencia frente a la injusticia. Alejandro no se rindió, incluso cuando las esposas mordían sus muñecas y la humillación quemaba su alma. Su calma, su determinación, su decisión de llevar la lucha al tribunal, nos enseña que el silencio no es una opción. En nuestra vida cotidiana, esto significa no bajar la cabeza cuando enfrentamos discriminación, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la calle. Significa alzar la voz, como Diego, aunque tiemblemos de miedo. En la cultura latinoamericana, donde la comunidad y la solidaridad son valores fundamentales, esta lección resuena profundamente. No estamos solos. Nuestras voces, unidas, pueden derribar muros. La segunda lección es el poder de la comunidad. Sin Diego y su video, sin María y sus protestas, sin Carmen, José, Ana, Rosa, Teresa y Eduardo compartiendo sus historias, la verdad habría quedado enterrada. En América Latina, donde la familia y los lazos comunitarios son el corazón de nuestra identidad, esta lección es un recordatorio de que el cambio no viene de un solo héroe, sino de todos nosotros. Podemos aplicarlo apoyando a quienes enfrentan injusticias, compartiendo sus historias,
marchando juntos, grabando la verdad. Cada pequeño acto cuenta, como el celular de Diego, que cambió el curso de esta historia. La tercera lección es la necesidad de enfrentar el sistema, no solo a los individuos. López no actuó sola. Fue protegida por Salazar, por un departamento que ignoró quejas durante años. Esto nos enseña que la lucha no termina con un castigo individual. En nuestra vida, significa cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad, ya sea en nuestras instituciones, nuestras leyes o nuestras comunidades. En el contexto latinoamericano, donde las desigualdades sociales y raciales son una herida abierta, esto implica exigir transparencia, apoyar reformas y no permitir que los poderosos evadan las consecuencias. Finalmente, la historia nos enseña la resiliencia del espíritu humano. Alejandro, Diego, María y los demás no solo sobrevivieron, transformaron su dolor en acción. Esto me inspira a no dejar que la rabia o la tristeza me paralicen, sino a usarlas como combustible para el cambio. En nuestra cultura, donde la música, la poesía y la resistencia son formas de expresar nuestra alma, podemos canalizar estas emociones en arte, en activismo, en conversaciones que despierten conciencias. Para aplicar estas lecciones, podemos empezar por pequeños pasos. Si vemos una injusticia, no miremos al otro lado como Ramírez. Grabemos, hablemos, actuemos. En nuestras comunidades, podemos organizar charlas, apoyar a organizaciones que luchan contra la discriminación y educar a otros sobre la importancia de la igualdad. En el trabajo o la escuela, podemos desafiar los prejuicios, ya sea defendiendo a un compañero o cuestionando políticas injustas. Y, sobre todo, podemos escuchar a los que no tienen voz, como Carmen, Luis o Teresa, y amplificar sus historias. En la cultura latinoamericana, donde el calor humano y la solidaridad son nuestra fuerza, estas acciones no son solo posibles, sino necesarias. Esta historia no termina aquí. Es un llamado a la acción, un grito para que no nos quedemos callados. La lucha de Alejandro, Diego, María y todos los que alzaron la voz es nuestra lucha. Da un like si crees en la justicia. Comparte este video para que el mundo sepa que no aceptaremos más abusos. Suscríbete y únete a esta pelea por un mundo donde nadie sea juzgado por su piel. Y en los comentarios, escribe igualdad para mostrar que estás con nosotros. Juntos podemos cambiar el sistema, un paso a la vez. No te rindas, no te calles, sigue luchando.